Bienvenidos nuevamente a una edición más de World Worship Bible Center. Welcome once again to World Worship Revival Center. Es una bendición estar en sus hogares en esta mañana. It's a blessing to be here in your homes this morning. Y el día de hoy queremos hablar de algo que yo creo que está en el corazón de Dios. And today we want to talk about something that I think is in the heart of God. Y muchas veces no es cuántas veces o cuánto conozcamos la palabra, And many times it's not just how much of the word we actually know, sino cuánto vivamos en la palabra. but actually how much we live in the word. Porque podemos tener el conocimiento, Because we can have the knowledge, eso es muy bueno tener conocimiento, and that is very good to have. pero Dios quiere que no solamente te quedes en el conocimiento, But God doesn't just want you to stay in the knowledge, sino que crezcas en el entendimiento, but to grow in the knowledge, porque en the understanding. in the understanding. Porque cuando uno crece en el entendimiento, Because when you grow in the understanding, es lo que te lleva a poseer las promesas del Señor. it's what takes you to possess the promises of God. Y Dios nos ha dado muchas promesas. And God has given us many promises. Y yo creo que el corazón de Dios And I think that the heart of God es de que poseamos las promesas que Él nos ha dado. is that we possess the promises that He's given us. ¿Cuántos queremos poseer las promesas que How many Dios of nos us ha want to dado? possess those promises that the Lord has given us? Bien, vamos al libro de Primera de Juan capítulo 3. Let's go to the book of 1 John chapter 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo número 1. 1 John chapter 3 verse 1. Y la palabra nos enseña, And the word teaches us, mirar cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called children of God. Therefore the world does not know us, because it did not know Him. Dice el versículo número 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Beloved, now we are children of God, and it has not been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Versículo 3. Verse 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. And everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure. ¿Cuántos podemos declarar la palabra? How many of us can declare the word? ¿Cuántos podemos ahora creer la How palabra? many of us can believe the word? Porque la palabra nos enseña que somos hijos de Dios. Because the word teaches us that we are children of God. Pero no solamente somos hijos, But not just children, sino lo primero que empieza a hablar la palabra but the es first thing that the word talks about is mirar cuál amor look what manner of love Dios nos ha dado. the Lord has given us. O sea que todo lo que podemos aprender del Señor, So everything that we can learn of the Lord, Él es amor. He is love. Y como Él es amor, And because He is love, Él quiere que nosotros podamos amarnos. He wants us for us to love ourselves. Y hay un mandamiento también, And there's also a commandment. y termina ese mandamiento diciendo, And the y amarás a tu prójimo The commandment says you shall love your neighbor como te amas a ti mismo. as you love yourself. El problema es, The problem is cuando no nos amamos a nosotros mismos, when we don't love ourselves, es difícil amar a otra persona. it's difficult to love someone else. Porque a veces no tenemos problemas en amar a Dios, Because sometimes we have no problem in loving God, pero cuando el Señor nos dice, y amarás a tu prójimo but when the Lord says you will love your neighbor como a ti mismo, as yourself, es donde muchas veces encontramos una dificultad, sometimes is where we find a difficulty porque muchas veces no nos estamos amando. because we're not loving ourselves sometimes. Y el Señor quiere que nos amemos And the Lord wants us to love ourselves porque Él nos ama. because He loves us. ¿Cuántos decimos, Señor, necesito amarme? Can we say, Lord, I need to love myself? Bien, vamos al libro de Mateo. Let's go to the book of Matthew. ¿Cuántos saben que Dios lo ama? How many of you know that the Lord loves you? Y porque el Señor nos ama, And because the Lord loves us, Él quiere que descansemos en su He amor. wants us to rest in His love. Muchas veces podemos estar de cierta manera batallando. Many times we can be struggling sometimes. Y al estar batallando, And when we're struggling, no estamos descansando. we're not resting. Y al no descansar, And when we don't rest, estamos en nuestro espíritu we are in our spirit prácticamente como si estuviéramos en una tormenta. as if we're in a storm.
Y el Señor quiere que aprendamos And the Lord wants us to en learn el medio de la tormenta that in the midst of the storms, a estar en su paz. to be in His peace. Dice la palabra en el libro de Marcos 4, no vamos para allá, In the book of Mark, the word says, capítulo 4, chapter 4, dice la palabra que los discípulos the word says that His disciples, empezaron a ver que una tormenta se levantó. they began to see that a storm was rising up. Y dice la palabra que era una tormenta que no era muy usual, And it was a very unusual storm, actually. era una tormenta muy It fuerte. was a very strong storm. Y algunos de los discípulos habían sido pescadores And some of the disciples that had been fishermen, y ellos tenían experiencia de navegar en they had el mar. experiences to navigate. Pero esta tormenta But this storm era tan fuerte was so strong que los discípulos fueron a despertar a Jesús. that the disciples went actually to wake Jesus. Porque Jesús en la tormenta, Because Jesus in the storm, Él descansa. He would rest. Y dice la palabra que los discípulos lo despertaron And the disciples woke him up y le dijeron, maestro, maestro, and they said, Teacher, teacher, despierta, wake up. que vamos a perecer. Don't you care that we're going to die? Y dice la palabra que Jesús, And the word says that lo Jesus, primero que les preguntó a sus the discípulos, first thing that He asked His disciples, ¿dónde está su fe? where is your faith? Wow. De modo que en cualquier situación en la que tú estés atravesando, So in any situation you're going through, en cualquier tormenta que se haya levantado, any storm that has risen up against you, lo primero que tenemos que escuchar the first thing that we need to hear del Señor, from the Lord, de la palabra, of the word, ¿dónde está where is nuestra fe? our faith? Porque muchas veces, Because many times, sin esa fe, without that faith, no podemos entrar we cannot enter en into el descanso que el Padre tiene, the rest that the Lord has for us, en el amor que el Padre tiene. in the love that the Lord has for Porque us. estamos batallando, Because we're struggling, estamos luchando. we're fighting. Struggle, ¿cómo se struggle? ¿Cómo? Struggle es batallar, ¿no? Es para striving. ¿Cuál es la palabra striving en español? Striving. Como forzándose. Estamos luchando, esforzándonos. We are fighting, we are struggling. Cuando el Señor nos dice, When the Lord says, yo quiero que aprendas a pelear tus batallas I want you to learn to fight your battles en mi paz. in my peace. Una de las cosas que Satanás más va a hacer, One of the things that Satan will do the most, va a provocar tormentas he will provoke the storms. y en las cuales si nosotros no estamos en la paz del Señor, And if we're not in the peace of the Lord, no podemos entonces gobernar juntamente con el we Señor. cannot govern together with the Lord. Recuerdo años atrás, I remember years ago, 1997 para ser preciso, 1997 to be precise, estábamos aprendiendo en una escuela we were learning in a school, y había algunas personas de San Luis, Missouri, and there were some people from St. Louis, Missouri, donde ellas ya tenían alrededor prácticamente como casi 70 años, they were already about 70 years old, pero ellas estaban comentando el testimonio but they were telling a testimony que cuando el temor viene, that when fear comes, no puedes funcionar. you cannot function. Solamente uno puede funcionar a través de la paz, You can only function through peace, no a través del temor. not through fear, Porque el temor because fear nos hace que nos hundamos. makes us sink. Y ella comentaba And she would que say en una ocasión se levantó un tornado that in a specific time a tornado came, y el tornado venía directamente a su propiedad. and the tornado was coming directly to their property. Y lógico, cuando uno ve un tornado viniendo hacia ti, And logically, when you see a tornado coming toward you, claro que empiezas a sentir los vientos, you empiezas begin a to sentir el hear the ruido. winds and the noise. Pero ¿sabe lo que hizo esta señora? But you know what this lady did? En lugar de correr a esconderse, Instead of going down to hide, ella salió afuera she went y outside le dijo al tornado, and she said to the tornado, en el nombre de in the Jesucristo, name of Jesus el Christ, cual yo sirvo, whom I serve, te ordeno I command que you subas, to lift up. no tocarás mi casa, You will not touch my house. no vas a tocar mi You propiedad. will not touch my property. ¿Sabe lo que el tornado hizo? You know what the tornado did? La cola se subió, The tail lifted up, pasó su propiedad it came over her property, y otra vez bajó. and then it touched down somewhere else. Wow.
Ella contaba ese testimonio she would say this testimony, y yo lo creo. and I believe it. ¿Por qué? Why? Porque la fe, Because faith, dice la palabra, que mueve las montañas, the word says that it moves también mountains. puede mover tornados. That can also move tornadoes. Pero cuando uno habla la But when fe, you speak the cuando faith, uno declara la when you fe, declare the faith, cuando uno ordena la when you fe, command the faith, y eso es importante que tenemos que aprender. and that's important that we have to Cuando understand. estamos atribulados, When we are in tribulation, cuando estamos angustiados, when we're in anguish, hay una falta de paz. there is a lack of peace. Y el Señor nos dice, And the Lord tienes says, que aprender you need to learn a estar en paz to be in peace en medio de la tormenta. in the midst of the storms. Hola. Dilo conmigo. Say it with me. Tengo que aprender I need to learn a estar en la to paz be in the peace del Señor of the Lord en el medio de la tormenta. in the midst of the storm. Bien, vamos ahora al libro de Mateo capítulo 22. Matthew chapter 22. Vamos a enfocarnos atención en el versículo 43. Let's go to verse 43. No, versículo 44, perdón. Sorry, verse 44. O 43, podemos decirlo, 43. Or we can begin in 43. Él les dijo, ¿cómo pues David en el Espíritu lo llama Señor diciendo? How then, he said to them, how then does David in the Spirit call him Lord, saying? Otra vez, dice, ¿cómo es pues David en el Espíritu lo llama Señor diciendo? He said to them, how then does David in the Spirit call him Lord, saying? En el Espíritu lo llama In the Spirit he calls him Señor Lord, diciendo. saying. Versículo 44. Next verse. Dijo el Señor a mi Señor, The Lord said to my Lord, siéntate a mi derecha sit at my right hand hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. till I make your enemies your footstool. Otra vez. Again, Dice, siéntate a mi derecha sit at my right hand hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. till I make your enemies your footstool. ¿Cuántos decimos, Señor, yo quiero que eso suceda en mi vida? Can we say, Lord, I want that to happen in my life? Que mis enemigos That my enemies sean puestos will be put por estrados by the footstool de mis pies. of my own feet. ¿Cuántos decimos, Señor, así Can we say, hazlo? Lord, ¿Cuántos let it tenemos done. enemigos? how many we have enemies? Muchas veces usted no los ve, Many times you don't see them, pero la Biblia nos enseña but the Bible teaches us que hay espíritus inmundos, that there are evil hay spirits, espíritus malignos evil spirits tratando de venir en contra that they come against, y tratando de traer aflicción, bringing affliction, trayendo de tratar enfermedades, bringing sicknesses, trayendo de tratar dolor, bringing pain, angustia, anguishes, desesperación. desperation. Pero el Señor dice, But the Lord says, siéntate a mi come derecha, and sit at my right hand, siéntate a mi derecha sit at my right hand, hasta que yo ponga a tus enemigos until I make your enemies por estrado de tus your pies. footstool. ¿Cuánto decimos, Señor? Can we say, Lord, Quiero ver esa palabra en mi vida. I want to see that word in my life? Vamos al libro de Efesios capítulo 2. Let's go to Ephesians chapter 2. Efesios capítulo 2. Ephesians chapter 2. Y decimos, Señor, gracias porque tú eres mi Señor. And we can say, Lord, thank you because you are my Lord. Gracias porque tú eres mi Señor. Thank you because you are my Lord. Vamos a empezar desde el versículo 4. Verse 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. But God, who is rich in mercy. A ver, dilo conmigo. Say it with me. Mi Dios My God es un Dios rico is a God who is rich en misericordia. in mercy. Wow. O sea, no solamente es misericordioso, He's not just merciful, sino que es rico but he's rich en misericordia. in mercy. ¿Cuántas veces How many times te has encontrado en tu vida have you found yourself in your life pidiendo perdón a Dios asking God for forgiveness por lo que ya pediste perdón? for what you already asked forgiveness for?
¿Cuántas veces nos hemos encontrado How many times we found ourselves pidiendo perdón asking for forgiveness por lo que Dios ya dijo que ya perdonó, for what the Lord said He already forgiven, por lo que Dios ya dijo que ya olvidó? for what the Lord already forgot? Porque dice la palabra que si yo confieso mis pecados, Because the word says that if I confess my Él es sins, fiel y justo para He's perdonar faithful and just to forgive y me limpiarme and cleanse me de toda mi maldad. of all my evil. Y también la palabra del Señor dice And also the word of the Lord que says así como está el oriente del occidente, that just as there's from the east to the west, dice que ha apartado mis rebeliones. that He has Separate my separated rebellions. my rebellions, Y dice la palabra y que mis pecados, and that my sins, tus pecados, your sins, lo he echado a lo profundo de la mar. He has thrown them to the deep of the sea. Y dice la palabra esto. And the word says this, Y Dios and God, no vuelve a tener He does not have memoria de ello. any memory of them. Tal vez a veces lo hemos dicho, Many times we've said it, pero a veces no lo hemos creído. but have we believed it? ¿Por qué Dios no se acuerda de lo que hiciste? Why doesn't He remember ¿Por what you qué Dios no said? se acuerda de lo que hicimos? How come He doesn't remember what we did? Porque dice la palabra Because the word que says Él es rico en that He's misericordia rich in mercy, y que cada día and that every day su misericordia es nueva. His mercy is new, Para que tú y yo so that you and ya no I estemos en el pasado, will not be in the past sino anymore, podamos vivir el presente but that we can live in the present sin el tormento del pasado. without the torment of the past. Hola. Hello. Muchos tenemos que olvidar Many times we can lo, forget lo que quedó ayer. what was yesterday. Pablo dice algo poderoso. Paul said something powerfully. Ciertamente olvidando Surely forgetting lo que queda atrás, what was behind us, prosigo a la meta I go on forward del supremo llamamiento. to the supreme Uno no calling. puede seguir hacia adelante You cannot go forward mirando hacia atrás. looking back. Uno no puede obtener las promesas You de cannot Dios obtain the promises of God mirando hacia atrás. looking back. ¿Por qué? Why? Porque el mirar hacia atrás Because to look back, nos descalifica it disqualifies de la us carrera. of the race. Versículo 4. Verse 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. But God, who is rich in mercy because of His great love with which He loved us. O sea que no solamente su riqueza en el amor, So it's also His richness in love, su riqueza en misericordia. His richness in mercy. Dice la palabra, pero con ese amor The word says that with that love, nos amó. He loved us with. Ahora escucha lo que dice el versículo 5 con atención. Now look at what verse 5 says. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Even when we were dead in trespasses, we made us alive together with Christ. Dice, por gracia sois salvos. By grace you have been saved. Escucha, Listen, ¿cuándo nos amó Dios? when did God love us? Cuando nos empezamos a portar bien. When we start behaving good? Cuando empezamos a querer agradarlo. When we started to try to please Him? ¿Cuándo nos amó Dios? When did God love us? Según la palabra, According to the word, Dios nos amó God loved us cuando usted y yo, when you and I, dice que estábamos, ¿qué? we were in what? Muertos. Dead. ¿En qué estábamos? What were we? ¿Cómo estábamos? How were we? Muertos. Dead. ¿Muertos en qué? Dead in what? En delitos In trespasses, y en pecados. in sin. Y dice, y nos dio vida And it says that He gave us life con Cristo. together with Christ. Nos dio vida juntamente con Cristo. Together with Christ. Y dice, por gracia sois salvos. By grace you have been saved. Versículo número 6. Verse 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. And raises us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Juntamente con Él Together with Him, nos resucitó. He has raised us up. Escucha, Listen. esa es la grande diferencia entre religión And this is the difference between religion y reino. and kingdom. Religión Religion es lo que es la apariencia de bondad is the appearance of piety o goodness, or goodness, pero niega el poder. but it denies the power. Y el reino And kingdom es algo que hemos heredado, is something that we inherited, es algo que hemos recibido, something that we received,
pero no para esperarlo, but not to wait for it, porque uno está esperando que Jesús venga because we're waiting for Jesus to come, y estamos esperando que Él and venga, we're waiting for him to come. pero el reino But the kingdom, no lo estamos esperando. we're not waiting for. El The reino kingdom ya está aquí. is already here. Y el reino, And the lo kingdom, que está esperando, what is waiting o for, el reino de Dios lo que está or esperando, what the kingdom of God is waiting es for, manifestarse is to manifest a itself través de ti, through you a través de and mí. through me. Y eso es lo que tú y yo tenemos que vivir cada día, And it's what you and I need to live every day, con una mentalidad with a mentality de reino of kingdom y no una mentalidad and not a mentality de religión. of religion. ¿Por qué? Why? Porque la religión Because es religion lo que usa Satanás is what Satan uses para tenerte condenado to keep you y condemned para tenerte and atrapado to keep you trapped en los pecados pasados. in the sins of the past. Por eso la palabra nos enseña Because the word teaches que us Él ya te amó, that he has already loved you. Él ya te dio He vida has already given you life, y Él ya te resucitó. and he has already resurrected you. Wow. O sea que no me tengo que morir So I don't have to en die mi cuerpo natural in my natural body para tener la resurrección un día to have one day the de mi resurrection cuerpo of físico. my own physical body. Lo que Jesús está diciendo What Jesus is que saying ya resucitó is that he's already mi risen up espíritu my que spirit estaba muerto that was already en mis dead delitos in my y en mis sins pecados. and in my crimes. ¿Qué resucitó entonces? What did he resurrect Mi then? espíritu. My Mi spirit. espíritu le dio My vida. spirit, he gave it Y life. ahora porque tengo la vida de Dios, And now because I have the life of God, la resurrección de Dios, the resurrection of God, entonces tengo que entender esto. then I have to understand this. Versículo siguiente. Next verse. Dice el versículo, vamos al 6 nuevamente para leerlo, para que se nos empiece a grabar la palabra. Let's go back to 6 so we can read it again and we can memorize the word. Dice, juntamente con Él. Together with him. Dilo conmigo, juntamente con Él. Say with me. Together with him. O sea que es junto con Él, ¿verdad? So it's together with him. Dice, nos resucitó. He has raised us up. Nos resucitó. He has raised us up. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. And he made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Wow. O sea que ya estamos como, So how are we? estamos We are sentados. seated. ¿Sabes qué significa estar Do you sentado? know what it means to be seated? Significa estar gobernando. It means to be governing, Gobernando. to govern. Usted gobierna cuando se sienta. When you sit, you govern. Usted cuando se sienta When gobierna. you sit, you govern. Pero cuando usted está todo afligido, But when you're all afflicted cuando usted está en la tormenta, in the storm, buscando a Jesús, buscando al looking for Señor, Jesus, looking y for the Lord, encuentra a Jesús. and you find ¿Y Jesus, cómo encuentra a Jesús? how do you find Jesus? Dormido, Sleeping. dormido. Sleeping. Porque a Él Because him, no lo afectan because he's not affected by por tormentas externas. the external storms. Nosotros muchas veces somos movidos en nuestras emociones. And we many times are moved in our emotions. Muchas veces nuestros sentimientos están en tormenta. Our feelings many times are in torment. Y eso tiene la capacidad de moverte, de And that has the sacudirte. capacity to move you, to shake you. Pero el Señor dice, But the Lord says, aprende, learn. estoy contigo, I am with you. estoy contigo. I am with you. Aún Even en el medio de la tormenta, in the midst of the storm, estoy contigo. I am with you. Pero el Señor nos hace una pregunta. But the Lord is asking us a question. ¿Dónde está tu fe? Where's your faith? ¿Dónde está tu fe? Where is your faith? ¿Ya la encontraste? Have you found it? ¿Dónde está nuestra fe? Where is your faith? Versículo 7. Verse 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and his kindness towards us in Christ Jesus. Versículo 8. Verse 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God. Escucha, Listen, otra vez lo digo. again I'll say it. Porque por gracia For by grace sois salvos. you've been saved.
Y luego dice, And then it says, por medio de la fe. through faith, Y esto no es de vosotros, and that not of yourselves. pues es un regalo, It is the gift. es un don de Dios. It is the gift of God. O sea que si es un don, So if it is a si es un gift, regalo, if it is a gift, no tuve que I trabajar didn't have to work for para recibirlo. to receive it. Hola. Hello? De modo que lo que Dios te ha So what dado the Lord has given you, es un regalo que ya te dio. it is a gift that He has given you. Versículo 9. Verse 9. Fíjate lo que dice. Look at what it says. No por obras para que nadie se gloríe. Not of works, lest anyone should boast. Pero fíjate lo que dice el versículo 10. But look at what verse 10 says. Pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Escucha, Listen, no por obras, not by works, no por obras somos salvos, not by works are we saved, pero but Dios, God, desde antes de la fundación del mundo, from before the foundation of the world, Dios preparó He has prepared las obras the works que tú y yo that you and I tenemos que movernos need to move in y manifestarnos and manifest en ellas. in them. Parece que hay contradicción, pero no hay It contradicción. sounds like a contradiction, but there is no Yo no soy contradiction. salvo I am not saved porque hago obras, because I do works, pero si soy salvo, but if I am saved, las obras the works, se tienen que manifestar en mí. they need to manifest in me. Ahora escucha, Now listen, desde antes de la fundación del mundo, from before the foundation of the world, eso es lo que a veces nos vuela la cabeza. and this sometimes goes out by our Desde head. antes que Dios creara este mundo, From before the Lord created this world, ya había creado, He had already created, ya había preparado He has already prepared el Cordero de Dios. the Lamb of God. Desde antes de la fundación del mundo, From before the foundation of the Dios nos world, había dado la the respuesta Lord has already given us the answer a nuestros problemas. to our problems. De modo que el día de hoy So today, podremos tener circunstancias, problemas, we can have situaciones, circumstances, problems, or situations. pero si por la fe But if by faith entiendes esto, you understand this, ya tienes tú you already have la respuesta, the answer, la salida the exit a tus to your problemas. problems. Porque Dios ya lo proveyó. Because God has already provided us Antes for de it. que empezaras en esta crisis, Even before you began in this Dios ya crisis, tenía la salida de la crisis. the Lord has already had a way out to the Antes de que crisis. empezaras a manifestar esta enfermedad, Even before you started to manifest a Dios ya tenía sickness, la respuesta the Lord has already la an sanidad answer for this para esta healing enfermedad. for this sickness. Antes de que estuvieras en situaciones Before you were in económicas, situations with the economy, Dios ya había dado la provisión, the Lord had already given a la provision salida de and tu the way condición. out of your provision. Pero es por la fe. But it is by faith. Hay algo que aprendí a través de un doctor And there's something that I learned through a doctor, y me pareció muy interesante. and it felt very interesting to Mi me. hijo le gusta mucho el fisicoculturismo My son, he likes a lot to the bodybuilding. y cuando era niño se caía bastante. And when he was a child, he fell down many times, Bueno, como los niños siempre se as están children cayendo. would fall. Pero cuando fuimos con el doctor, But when we went to this doctor, como él es un especialista en el cuerpo, because he's a specialist in the body, y no solamente en el cuerpo, sino que tiene mucho conocimiento también del espíritu, but not only in the body, he also has a lot of knowledge in the spirit. él nos comentaba que cuando una persona se cae, He would tell us that when a person falls, el cuerpo his body, se daña, the body is hurt, pero tu mente but your mind, queda con ese trauma, esa caída. it stays with the trauma. Y muchas veces el cuerpo reacciona And many times the body reacts por la experiencia del trauma. because of the experience of the trauma. Y muchas veces las cosas, cuando hay un trauma, And many times when there's a trauma, hay una desconexión. there's a disconnection. Yo decía, wow, And I said, wow, un trauma nos desconecta. a trauma disconnects us. Pero cuando hay sanidad, But when there is healing, estamos conectados we are nuevamente. connected once again. Es como si usted agarra a un árbol, It's as if you pick up a tree, lo saca de raíz you pull it out from the roots, y no está conectado a la and tierra. it's not connected to the earth ¿Qué va anymore. a suceder con ese What árbol? would happen with that tree?
va a morir it will die porque no está conectado because it's not connected a lo que le da la vida, to what gives it life. que es el soil, That lo is, que that is es the soil, la the dirt. tierra. Ya. Entonces, el doctor le dijo, So the doctor said, tienes que hacer estos you have to movimientos. do these movements. Y cuando le decía el doctor, yo voy a tratar de bajar tu mano, And the doctor would say, I'm going to try to pull your hand down, pero tú trata de mantenerla but you arriba. resist, try to maintain it this way. Y porque había un daño And because there was a a hurt través de una caída, through a fall, cuando el doctor le bajaba la otra mano, when the doctor pulled his hand down, él no tenía la fortaleza para mantenerla. he didn't have the strength to actually hold the hand up. Y el doctor dijo, And the doctor said, esto es por un trauma, this is because of a esto es trauma por una caída. or a fall, Tu cerebro and your brain no está registrando is not registering por la herida because of your o hurt por el trauma de esa or caída. because of the trauma of that fall. Y como el cerebro es algo que está emitiendo siempre electricidad, And because the brain is always emitting electricity, él dijo, voy a conectar I'm going to connect tu cerebro, your brain. le va a dar, voy a poner un imán I'm going to put a magnet, y ese magneto le va a dar una orden and that magnet will give an y va order, a conectar and it will connect tu parte, tu físico, tu your cuerpo body con tu cerebro. with your brain again. Y yo decía como buen creyente, And I would say, as a good believer, pero ¿cómo va a ser eso? how is this possible? ¿Cómo que un magneto? How can a magnet? ¿Sabe por qué? You know why? Porque el magneto es una conexión que conecta el cerebro con el cuerpo. Because the magnet, it's something that connects the brain with the body. Y lo pude ver con mis propios And I could ojos. see it with my own eyes. ¿Por qué? Why? Porque cuando uno está con un trauma, Because when you're with a uno trauma, está desconectado. you are disconnected. Y cuando está desconectado, And when you're disconnected, no recibes. you don't receive. Por eso es que cuando una persona está herida, So it is why when a person is hurt, y cuando una persona está con trauma, when you have trauma, se cierra he closes himself, y es difícil recibir and it is hard for the person to hasta receive que haya una conexión until there is a connection y el amor de Dios and the love of God vuelva a fluir can nuevamente flow once en again ese lugar que antes estaba cortada el fluir. in the place where that flow was cut off. Por eso es importante que nosotros podamos entender Which is why it's important that we understand que si Dios quiere que podamos manifestar sus obras, that if the Lord wants us to manifest His works, entonces ¿por qué nosotros todavía no las estamos manifestando? then why are we not manifesting them? Sonríe que el Señor le ama. Smile, the Lord loves you. Mateo 21. Matthew 21. Mateo 21. Matthew 21. Versículo 28. Verse 28. Para manifestar el reino, To manifest the kingdom, tenemos que estar conectados con el reino. we need to be connected to the kingdom. Lo que hace la religión What religion does es la desconexión is this connection entre una realidad between a reality y un reino. and a kingdom. Otra vez lo digo. Again, I'll say it. Cuando no manifestamos el reino, When we don't manifest the kingdom, manifestamos la religión. we manifest religion. Y la religión es And the religion is hacer las cosas bien, to do things well, portarte bien, to behave good, pero no hay poder, but there's no power. no hay autoridad, There's no no hay authority. manifestación de obras. There's no manifestation of works. ¿Manifestación de obras de qué? Manifestation of works of ¿Obras what? de caridad? Works of charity, No, obras de poder. works of power, Obras de poder. works of power. Y eso es lo que muchas veces hemos confundido. And that's what we have confused many times. Y está bien, tenemos que ser personas que dar. And it is good. We need to be people that give. Tenemos que ser personas que creemos en bendecir, que creemos en dar. We need to be people of blessing who give. Pero no nos podemos quedar ahí. But we cannot stay there. Las obras que Dios quiere que hagamos The works that the Lord wants us to do son las obras que Jesús hizo. are the works that Jesus did. Dice la palabra en
en el libro de los Hechos 10, capítulo 10, versículo In the 38. book of Acts, the word says, No vamos para allá, we're pero te not lo going voy a to see leer. it, but I'm going to read it. Dice la palabra, así como Dios ungió a Jesús de Just as Nazaret the Lord anointed Jesus Christ of con Nazareth el Espíritu Santo y with poder, the Holy Spirit and power, y cómo éste anduvo haciendo bienes, and how he went around to doing good works, porque Dios estaba con él. because the Lord was with him. Entonces, si Dios está So contigo, if the Lord is with you, Dios ya quiere hacer las obras he wants to already do the works que preparó desde el principio that has prepared from the beginning, para que tú camines en ellas, so that you would walk in them, para que tú manifiestes esas obras. to manifest those works. Ya están listas, They're already there. ya están preparadas. They are prepared. ¿Qué tenemos que hacer? What do we need to do? Tenemos que aprender We need to learn a entender to que understand esas obras that those works Dios ya las tiene preparadas. the Lord has already prepared for them. Ok, versículo 28. Verse 28. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar a mi viña. But what do you think? A man has 2 sons, and he came to the first and said, Son, go, work today in my vineyard. Respondiendo él, dijo, no quiero. He answered and said, I will not. ¿Se recuerda cuando a nuestros hijos le mandábamos algo? Ve a hacer esto. You remember when you send your kids to do something? Hay un alto. I don't want. ¿Se recuerda eso? You remember that? Y luego quieren todo, ¿verdad? Quieren And then they recibir todo. want to receive everything. Y dice, hijo, vete a trabajar hoy a mi viña. Son, go to work today in my Versículo vineyard. 28, respondiendo él dijo, no quiero, He answered and said, I will not. pero después arrepentido fue. But afterward he regretted it and went. Wow, gloria a Dios que se arrepienten, ¿verdad? Glory to God that they repented. Ahora fíjate, vamos a ver el otro hijo. Now there's another son. Y acercándose al otro hijo, le dijo lo mismo. Then he came to the second son and said likewise. Y él respondiendo, le dijo, And he answered and said, sí, Señor, voy, I go, sir, pero no fue. but did not go. ¿Con qué te quiero traer en este mensaje? What do I want to bring to you with this message? Con 2 cosas. 2 things. La religión Religion o el reino. or kingdom. Uno de estos 2 hijos representa One of these 2 sons represent la religión religion, y el otro representa el reino. and the other one represents the kingdom. Los 2 hijos The 2 sons, recibieron la misma orden del Padre. they received the same order from the father. Vete a trabajar a mi viña. Go and work in my vineyard. Uno dijo, no quiero, One said, I will not go, pero dice después, arrepentido, but then he repented, dijo, voy a ir, and then he said, I will go. voy a ir. I will go. Pero el otro, el que dijo sí, But the one that has said yes, sí, Padre, yo voy, yes, Father, I will go, dice la Biblia, the Bible says no fue. he didn't go. Entonces, So, ¿qué sucedió? what happened? ¿Quién hizo lo que el Padre le dijo? Who did the will of the Father? Ahora escucha el versículo 31. Look at verse 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Which of the 2 did the will of his father? Dijeron ellos el primero. They said to him, the first. Jesús les dijo, And Jesus said to them, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Assuredly, I say to you, the tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you. Oh, ¿está entendiendo lo que dice ahí? You Déjenme understanding what it explicárselo. says? Well, let me explain it to you. La religión es Religion is creer que estás bien, believing that you're okay, creer que no tienes nada de qué arrepentirte, believing that you have nothing to repent of, creer que tienes, entre comillas, una buena relación con Dios, believing that you have a good relationship with the Lord, pero niegas el poder but you deny the power y la eficacia del reino. and the efficiency of the kingdom. La palabra del Señor nos dice
And the word of the Lord says que Jesús estaba hablando con los fariseos, that Jesus was speaking with the Pharisees, con los religiosos de ese with tiempo. the religious people of that time. Y Jesús le dice algo impresionante. And Jesus says something incredible. De cierto os digo Surely I say to you, que los publicanos o los cobradores de the impuestos, tax collectors dice, van y las rameras and the harlots, van a entrar primero al reino. they enter into the kingdom first. ¿Por qué? Why? ¿Por qué van a entrar primero? Why do they enter first? Porque ellos tienen necesidad Because de they have gracia, a necessity of grace, necesidad de misericordia. necessity of mercy. Y dice la palabra, ellos son los que entrarán primero And the word says that they will be the ones to enter por first esta razón, because of this reason, porque buscan arrepentimiento. because they seek repentance. Cuando uno no busca arrepentimiento, When we don't seek repentance, no tenemos necesidad de Dios. then we have no necessity of God. Versículo 43. Verse 43. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken from you and given to a nation bearing the fruits of it. Wow. Fíjate lo que dice. Look at what it says. Nation. Nations. Una nación Nations. que va a producir, That will produce, no religión, not religion, sino va a producir but will produce frutos. fruits. Dilo conmigo, frutos. Say with me, fruits. Frutos. Fruits. ¿Qué son los frutos? What are the fruits? El fruto The fruit es el resultado is the result de las obras of the works que Dios ya preparó. that the Lord has already prepared for us. Otra vez lo digo. Again, I'll say it. El fruto The fruits es el resultado is the result de las obras of the works que Dios ya preparó. that God has already prepared. Dios quiere que tú y yo God wants that you and I produzcamos fruto. would produce fruits. ¿A través de qué? Through what? A través de las buenas obras, Through the good works, pero no de buenas obras como de caridad, que es bueno tener caridad, but not of the good works as of charity, which is good to have charity. sino las buenas obras son estas, But these are the good works. que toda obra de That tinieblas any work of darkness sea destruida, will be destroyed. que toda obra de injusticia That any works of unrighteousness sea destruida. will be destroyed. ¿Por qué? Why? Porque Dios nos llama Because God calls us que tú y yo, that you and I, en Isaías capítulo 61, in Isaiah 61, dice la palabra que Dios nos ha the llamado word says that the Lord has called us, y nos dice que somos plantío suyo, and he says that we are his plant, no sus his- árboles. his trees. Ok, vamos a Isaías para que lo puedas Let's go ver. to Isaiah so we can see it. Isaías 61. Isaiah 61. Una de las cosas que Satanás más usa One of the things that Satan uses the most es el engaño. is the deceitfulness. Y el engaño And deceitfulness muchas veces se puede traducir en religión. many times can be translated as religion. Podemos ser buenos religiosos, We could be good religious people, pero estar lejos del reino. but be far from the kingdom. Dígase con el Señor, ten misericordia. Can we say, Lord, have mercy? Podemos ser buenos religiosos, We can be good religious people, pero no es lo que Dios quiere. but it's not what God wants. Versículo 3. Verse 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado.
y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. To console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garments of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Eso es algo poderoso. That's something very powerful. Y eso no es algo para tener conocimiento, And it's not something to have knowledge of, sino para tener but to have entendimiento understanding, y para tener la manifestación. and also to have the manifestation of it. ¿Cuál es la manifestación? What is the manifestation of it? Exactamente lo que esta palabra dice. Exactly what this word says. ¿Qué dice la What palabra? does the word say? Que Dios nos ha ungido, nos ha ordenado. That the Lord has anointed us or commanded us. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what? Para los afligidos de Sión, For the afflicted of Zion, en lugar de ceniza, and instead of ashes, ¿se le dé qué? we give them what? Dígalo conmigo. Say it with me. ¿Qué se le tiene que dar? What do you have to give them? Beauty. Beauty. ¿Ustedes conocen cosas feas? Do you know ugly things? ¿Ustedes conocen cosas que son malas, que son Do you know things that are evil cenizas? or ashes? ¿Cuántos sabemos que sí hay cosas así? How many of you know that there are things like that? Pues el Señor quiere transformar eso cosa que no es bonita, Well, the Lord wants to transform that thing which is not nice en algo que es hermoso. and something that is beautiful. Versículo, seguimos en el mismo versículo, dice, aceite de gozo en lugar de luto. The oil of joy for mourning. Wow. ¿Cuántos tenemos aceite? How many of us have oil? O sea que nosotros podemos llegar a cambiar, bueno, no nosotros, sino el Señor a través de ti. Well, the Lord through you can come to change, Ya preparó las obras prepare the works para que caminemos en so ellas. that we can walk in them. Y dice la palabra a darle, en lugar de aceite, en lugar de luto, darle aceite de gozo. And the word says, instead of mourning, to give them joy, the oil of joy. Ahora fíjate lo que dice, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. The garment of praise for the spirit of heaviness. ¿Cuántos conocen personas deprimidas? How many of you know people who are depressed? ¿Usted sabe que usted tiene un garment? ¿Usted tiene un manto? You know that you have a garment on you? Y cuando usted decide que ese manto se coloque And when you decide when that mantle comes upon you, en una persona que está in angustiada, a person who is in anguish, la unción que está sobre tu the vida anointing that is in your life es para transformar otra vida, is to transform another life, es para cambiar otra is to vida. change another life. Una oración religiosa es, A religious prayer is, oh Señor, ten misericordia. oh Lord, have mercy. Pero Dios te ha dado el poder, But the Lord has given you the te ha dado la power, unción the anointing para cambiar esa to situación. change that situation. Es lo que yo quiero que tú veas. It is what I want you to see. Dios te ha dado las obras God has given you the para works que camines en so that you would ellas, walk in them, para que produzca los frutos. so they can produce the fruits. Ahora fíjate lo que dice. Now look at what it says. ¿Y cómo termina diciendo? How does it finish saying? Y dice, serán llamados árboles de justicia. That they may be called trees of righteousness. O sea que Dios te llama árbol de So the Lord justicia. calls you a tree of righteousness. ¿Por qué un árbol de justicia? Why a tree of righteousness? Porque un árbol produce frutos. Because a tree produces fruit. ¿Y cuáles son los frutos que Dios quiere que tú And what is the produzcas? fruit that the Lord wants you to Que nosotros produce? produzcamos. That we will produce Frutos de justicia. fruits of righteousness. Que donde la injusticia reina, That whatever there is an unrighteousness, donde la justicia reina, where the righteousness reigns, where unrighteousness reigns, el Señor pueda transformar the Lord can transform that y pueda haber la justicia reinando. and bring righteousness to rule. En nuestro amado México, In our beloved Mexico, por años, for years, por décadas, for decades, México ha estado angustiado, Mexico has been in anguish, ha estado enlutado in mourning, y ha estado en opresión. and in oppression.
Y es tiempo para que la iglesia de Jesucristo And it is time for the church of Jesus se Christ pueda levantar to rise up, creyendo esta palabra, believing this que word, Dios puede transformar una nación, that the Lord can transform a nation, porque el Señor nos habla de que Él puede transformar naciones. because the Lord speaks to us that He can transform nations. ¿Y a través de quién son transformadas las And naciones? through whom are they transformed? A través de los hombres justos Through the righteous y de las men mujeres justas. and the righteous women. Y Dios te llama And the Lord calls you que somos justos. that we are righteous. Amén. Amen. ¿Cuántos decimos, Señor, ayúdanos? Can we say, Lord, help us? Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Ayúdanos. Help us. Ahora versículo 4, con eso quiero terminar. Verse 4, when this I'm done. Dice, y reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. And they shall rebuild the old ruins. They shall raise up the former desolations, and they shall repair the ruined cities, the desolations of many generations. O sea que nosotros estamos llamados So we are called ¿a qué? to what? A reparar. To repair. ¿Cuánta gente usted conoce que necesita reparación? How many people you know that need repair? ¿Cuántas personas conocemos que necesitan ese toque de Dios? How many people you know that they need the touch of God? Pues es a través de tu vida, Well, it is through your life, es a través de mi vida. through my life. Esa es la tarea que Dios nos quiere encomendar. That's what the work that the Lord wants us to do. Somos árboles de justicia. We are trees of righteousness. Y esos árboles de justicia ya estamos listos And those trees of righteousness, we are ready. para que las obras de Dios So the works of God se manifiesten can be manifested a través de tu vida through your life y a través de mi vida. and also in my life. Amén. Amen. Por eso hay dos hijos que fueron enviados Which is why there's two sons who were sent a trabajar a la viña. to work in the vineyard. ¿Cuáles de los dos somos? Which of the two are we? El que decimos, sí, Padre, The ones that say, yes, Father? o el que decimos, el que dijo no, pero después fue, The one who said no, but then went, arrepentido fue, repented, he went. o el que dijo sí, Or he who said yes, pero nunca lo hizo. but never did. La religión es lo que hace, That's what the religion does. declarar To declare que Jesús es el Señor, that Jesus is the Lord, pero no es el Señor, but he's not actually the Lord porque no lo obedecemos. because we don't obey him. Con eso quiero terminar. And with this I'm done. Mateo 7 nuevamente, Mateo 7. Matthew 7. Versículo 16. Verse 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? Así, perdón. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Así que por sus frutos los conoceréis. Therefore, by their fruits you Versículo will 21. know them. Verse 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Wow. No todo aquel que me dice Señor, Señor, Not everyone who calls me Lord, Lord, entrará will enter in al reino de los cielos. to the kingdom of heaven. ¿Cuál es la manifestación de que hemos entrado? What is the manifestation that we actually entered in, ¿De que estamos en el reino? or that we're in the kingdom? Las